dijo, no, papá, no tengo ni idea dónde estamos. Por supuesto en inglés, no creo que le haya dicho no tengo ni idea. Dice, ¿y tú no tenés miedo de que estamos por acá? Y ella le dijo, no, papá, porque tú estás conmigo y tú sí sabes dónde estamos. ¿Cómo Pablo que tampoco sabía? No, él sí sabía. Pero dice que a él lo impactó tanto que lo escribió en el libro. Que dice, la respuesta de mi hija le debería ser la respuesta de cualquier hijo de Dios en cualquier circunstancia que no entiende. Así es. Yo no entiendo lo que me está pasando, pero tú sí sabes y yo estoy contigo. Otra historia que él cuenta que dice, yo he pasado más tiempo de mi vida en un avión que fuera de él. Entonces a mí las tormentas ya no me asustan. Realmente tiene que ser algo muy grave para que me asuste en un avión. Ya he visto aviones descender de maneras increíbles. Dice, pero uno se da cuenta los primerizos en un avión porque en una tormenta fuerte quedan como si el mundo se acabara. Y en este avión que yo iba, había mucha gente primeriza, se ve, porque la gente empezó a alarmarse porque la tormenta demoraba. Inclusive la gente se empezó a parar y hacer como que si el avión estuviera en peligro, cuando en realidad lo único que era una tormenta muy fuerte. Y las azafatas estaban perdiendo el control y de repente se escucha la voz del capitán de la nave diciendo, señores, les habla el capitán de la nave. Mi misión es llevarlos al próximo aeropuerto sanos y salvos. La misión de ustedes es hacer lo que les digo, siéntense. Y que todo el mundo se sentó. Dice, nunca había escuchado al capitán y menos con tanta autoridad, dice él. Y él dice, Jesucristo cada tanto nos recuerda, mi misión es llevarte al cielo, la tuya es hacer lo que te digo. Siéntate. Quédate tranquilo. Dos ilustraciones muy muy buenas, entonces quería compartirlas con ustedes hoy. Y creo que este tema, que ya quiero ir cerrando en esta mañana y simplemente dejarle algunos pensamientos en el tema del ayuno, aunque esta aseveración de Jesús sobre el tema del ayuno termina con una declaración espectacular del Señor que creo que nos deja una lección muy fuerte. Y habíamos hablado la semana pasada sobre el versículo 15, por eso hoy quiero centrarme en el 16-17, simplemente leer el 15, cuando Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo, no sé por qué estoy leyendo mal, disculpen, estoy quedando más chicato, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Una de las pocas cosas que me puedo jactar en la vida es que leo bien el español y me estoy haciendo cualquier desastre. Muy bien, eso es para que seamos humillados. ¿Habrá cumplido 40 años? ¡Ay, Dios mío! Los 40. Pensá que a los 40 me creía viejo yo. Muy bien. Pero aquí hay algo tan espectacular. La semana pasada hablábamos de que ninguno de nosotros cambiaría el estar con el novio por ninguna otra cosa de la vida, aún actividades espirituales. Las actividades espirituales no existen, o las disciplinas espirituales no existen otra cosa que para acercarnos a Dios. Si tú estás cerca de Dios, y si Dios está cerca tuyo, entonces tú cumpliste y tienen un sentido. Si la disciplina espiritual solo sirve para remendar situaciones o tratar de crear una suerte de espiritualidad que no es tal, entonces son inútiles. Y Jesús pone dos analogías espectaculares. Recuerden, estamos hablando de gente que por mucho tiempo no cambiaba su vestido, ¿verdad? Los vestidos eran hechos de la mejor tela posible, por una sencilla razón de que nadie tenía como nosotros tenemos hoy a nuestros roperos.
que ropero, digo yo, esa palabra es vieja y no existe más los roperos, ¿no? Ahora son los closets, no. Yo vengo de la época que uno tenía un roperito y tenía 4 camisas, un pantalón y si tenía 2 pares de zapatos era rico. Dios mío, muy bien. Entonces Jesús toma 2 analogías. Una es la del remiendo nuevo, o sea, la gente que remendaba sus vestidos no usaba paños nuevos, era una cuestión obvia. Lo que buscaban era el paño gastado que pudiera mantener el vestido unido, porque obviamente la textura del vestido nuevo era infinitamente más fuerte que la del vestido viejo. Y usa otra analogía, que es la del odre, que mucha gente no entiende porque tiene el concepto del odre moderno, que es una barrica de madera de roble mejor, donde el vino se conserva y cuanto más viejo es la barrica, mejor es. Eso no aplica a la enseñanza de Jesús, porque el odre que Jesús se refiere no era de madera, era de cuero. Era un odre hecho con con el cuero de la cabra que ellos mismos usaban y que servía para darle un tiempo. Recuerden que en aquella época tampoco es que añejaban el vino 5 o 6 años, nadie iba a tener en un odre un vino 5 o 6 años. Pero el odre viejo solo podía tener el vino viejo, una vez que el odre y el vino se usaban juntamente, o sea, a menos que fuera simplemente para servir o para llevar, pero no servía para añejar. De hecho, para servir, para usar en las mesas no usaban los odres, pero algunos lo usaban para el viaje, pero para añejar el vino, para darle el tiempo que necesita, básicamente el vino para hacer vino, siempre tenía que ser un odre nuevo. ¿Por qué? Porque la fermentación del vino dentro del recipiente tendía a crecer. Y si el cuero no era nuevo y acompañaba con elasticidad ese crecimiento de la uva, del fermento de la uva, no de la uva, ¿no? Sino ya de la uva del vino, ¿qué sucedía? Se rompía, el cuero cedía, no aguantaba la presión y entonces se perdían las 2 cosas. Y aquí hay una enseñanza. Jesús no está en el contexto hablando de la ley. Algunos dicen, Jesús aquí habla de la ley y de la gracia, que no se puede usar la ley con la gracia. Bueno, si somos honestos al texto, no podemos sacar esa conclusión, porque acá la ley no aparece por ningún lado. Jesús está hablando de las disciplinas espirituales, está hablando del ayuno. El ayuno no era una ley, el ayuno era una conducta aceptada por Dios, aprobada por Dios, pero no era una ley estipulada por Dios en cuanto a cómo debía, como algo así como el no matarás, ¿verdad? No tiene nada que ver el ayuno con eso. Tú no podés matar, pero tú te podés pasar la vida sin ayunar y igual podés llegar a agradar a Dios. ¿Entienden la diferencia? Esa es la diferencia que quiero poner. Jesús no está hablando entre ley y gracia aquí. Está hablando justamente de el propio Jesús, que no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, y que en la ley, y eso es la maravilla de Jesús, y yo lo he mencionado esto, en la ley Jesús no solo no la mató, sino que la devolvió a su lugar. Le puso el contexto, le permitió al pueblo de Dios entender que en ningún sentido era desechable, porque en el corazón de la ley estaban las bases del corazón de Dios para nosotros, si la entendíamos desde la perspectiva de Dios y no a la manera de los fariseos que la habían codificado. Pero Jesús aquí está hablando del tema del ayuno, y hay una cosa espectacular con relación al contexto, porque nosotros vemos a los discípulos de Juan, y esto ya lo hablamos, y a los discípulos de los fariseos. Los 2 ayunaban. Los discípulos de Juan seguían aferrados a su maestro, no habían podido, quizás era una cuestión de fidelidad a Juan o quizás era un problema de aceptación con Jesús. Si era un problema de fidelidad a Juan, no veo por qué estos discípulos estaban hablándole a Jesús acerca de los discípulos de Jesús, ¿no? Como diciendo, tú tienes discípulos de menos calidad que los que tiene Juan, ¿verdad? Porque los de Juan sí ayunamos y los tuyos no ayunan. Jesús les habla de la analogía del novio y luego pone estas 2 ilustraciones que todo el mundo entendía perfectamente, vestido y odre, porque recuerden, tomaban vino, no jugo de uva, tomaban vino fermentado que produce alcohol. Lo único que no tomaban las porquerías que hoy se toman, cuando la gente se emborracha, que le ponen 3/4 de alcohol para ir color rojo, no. Pero sí era vino fermentado con alcohol, si no, ¿para qué pone esta analogía? El vino sin alcohol no fermenta. Es que el fermento produce alcohol. Digo, eso es un elemento básico, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? El gran punto aquí es que Jesús está hablando
del concepto de la vida de Dios y lo que Jesús vino a proponer desde el principio, incluso con la ley. Por eso les digo que aquí Jesús no está separando ley y gracia ni diciendo desechen la ley para seguir la gracia, porque el propio Jesús, y quiero insistir en esto, rivalidó la ley. Jesús está hablando de el vino nuevo, el odre nuevo, el vino nuevo, el paquete nuevo, es un conjunto de cosas que Dios nos ha dado, que ha vivificado en Cristo Jesús y que nos permite vivir 100% en la plenitud de Dios. Todas las cosas, si tú realmente quieres aceptar lo nuevo, tienes que aceptar todo lo nuevo de Dios. Tienes que estar dispuesto a vivir a la manera de Dios. ¿Y cuál era lo nuevo que Jesús estaba proponiendo? Que Jesús estaba devolviendo al hombre la verdadera esencia de lo que la religión o la espiritualidad significaba. Y aquí usa el ayuno como el elemento más claro, porque es la pregunta que le hacen. O sea, le hablan del ayuno. Jesús le dice, ¿para qué tú ayunas? ¿Cuál es el sentido de ayunar? ¿Por qué han ayunado ustedes? ¿Ustedes que han hecho ayunos? ¿Por qué han hecho ayuno? Por ejemplo, yo le voy a hablar de ayunos que yo he hecho. Yo me acuerdo que nosotros una vez teníamos un evento y queríamos, y nos habían negado el lugar a última hora. Teníamos el evento preparado, miles de personas iban a ir, habíamos gastado miles de dólares en bandas musicales muy famosas cristianas que iban a ir a Punta del Este. Era un hecho único y a último momento un señor nos negó. El intendente, el alcalde, un señor no temeroso de Dios. Dijo, no se hace el evento una semana antes cuando ya teníamos todo organizado. Nos pusimos todos en ayuno. ¿Cuál era el sentido del ayuno? El ayuno era... Buscar el favor de Dios. Exactamente, nos separamos de todo lo que era comida, bebida y todo para decirle, Señor, tú nos mandaste ir, tú tienes el poder de hacerlo, no vamos a salir de aquí antes que tú nos bendigas. El ayuno fue de 7 días, la idea era que uno ayunara por día, pero algunos de nosotros tuvimos el sentido de seguir el ayuno, de hacerlo de más de un día, el ayuno completo, solo agua. Y seguíamos. Algunos llegaron hasta 7. Yo no tanto, pero anduve por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al finalizar el ayuno, fuimos a la oficina del hombre y yo estaba lleno de la presencia de Dios. No por el ayuno. No porque no había comido. Porque no es que no comí y me quedé mirando el mundial. Todas esas ratos que yo no comía, estaba en la presencia de Dios. Señor, ten compasión de nosotros. Les voy a contar esto porque esto es ejemplo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo entro a la oficina del intendente, el hombre me dijo, pero acá no hay vuelta atrás, ya todos los departamentos, no es que solo yo firmé, todos los departamentos que analizaron el evento creen que no son buenos. Claro, un evento en verano, en enero, en Punta del Este, el lugar de perversión, un evento cristiano, en la noche de golero, para ellos era lo peor que les podía pasar. Música cristiana sonando más fuerte que toda la basura que ellos ponían. Y gente predicando el evangelio. Pero nosotros sabíamos que Dios nos había enviado. Primera cosa, arranca en Dios. Primera cosa, no fue un invento nuestro. Y yo me paré, cuando el tipo me dijo, no hay vuelta a lo que hacer. Digo, yo me voy a, y así se lo voy a decir, no me voy a parar porque están firmando acá. Me paré y le dije así. Me sacudí los pies. Y le dije, usted le está negando al Dios creador de los cielos y la tierra la bendición sobre una ciudad que ya tiene mucho juicio sobre ella. Cuando yo salga por esa puerta y me voy a sacudir los pies de fuera de su oficina, como lo estoy haciendo ahora, no me hago responsable por lo que este verano pase, porque nadie puede jugar con Dios y salirse con la suya. Y acuérdese que cuando eso pase, usted es el responsable por lo que acaba de hacer. Y me di vuelta. Y cuando me di vuelta me dijo, ¡espere ahí! Así me gritó. Dios es testigo de lo que les cuento. ¡Espere ahí! Yo nunca antes y nunca después hice esa locura. Yo soy al contrario. Yo soy todo de, por favor, soy más suavetón. Sobre todo en esas reuniones. Yo soy de mostrarme como una persona coherente, inteligente, para que no piensen que los cristianos... Ahí actué como lo que yo pienso que los cristianos no deberíamos ser. Y el tipo dijo, calma, no me lo diga. Sí, me echa toda la responsabilidad. Le dije, usted la tiene. No, yo no voy a ser responsable. Débese expediente acá, le dice a la secretaria. La secretaria le trajo el expediente. Él tachó toda la firma de todos los directores de cada departamento y firmó él autorizando.
Hagan ese evento y déjenme tranquilo. No quiero sacarla para mí. Esa culpa. Afuera del edificio, todos los que habían estado ayunando estaban dándole vuelta, como Moisés le dio la vuelta a Jericó, en oración. Señor, derriba las barreras, porque sabíamos que era una lucha espiritual. Ahora, yo no hice eso en todos los eventos, todas las veces, todos los años vamos a hacer el ayuno de la caída de la Intendencia de Maldonado. Que eso es a lo que yo voy, que es... Porque ya se transformó en vestido viejo. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. No está hablando de la ley y de la gracia. Está hablando de vivir en el Espíritu. Jesús nos habló el Espíritu que yo les voy a dar. Hoy se habla mucho del Espíritu. Ustedes ven que hay iglesias que solo le oran al Espíritu y tocan, pero nunca lo obedecen. No viven en el Espíritu. Pablo, reforzando a Jesús, dijo, si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Es lo nuevo de Dios. Jesús dice, ¿para qué miércoles vas a ayunar si yo estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de ayunar? O sea, ¿tu religión es más grande que Dios? Pero es que es cierto, es Pedro diciendo, Señor, ¿cómo voy a comer una cosa inmunda? Era inmunda hasta que Dios dijo que era inmunda. Por eso yo siempre no digo que Dios hace cosas justas. Yo nunca digo eso, yo digo que las cosas son justas porque Dios las hace. Es muy diferente. Dios es la justicia más alta. De hecho, es la única justicia absoluta. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús les dice, ustedes están ayunando por algo que ellos están disfrutando. Ahora, cuando llegue el tiempo de que lo que todos ustedes estén disfrutando no esté, ayunen para que esté. ¿Sí me explico? El sentido del ayuno, el sentido de la disciplina espiritual. Por eso es que yo soy enemigo de la costumbre dominical, de la liturgia encuadrada, carente de vida. Yo no soy en contra de los cultos deberían ser maravillosos y tienen que ser y hay que hacerlos. Y de hecho yo he estado de vacaciones y me vengo acá para estar. No es que yo valoro el tiempo, pero valoro cuando lo hacemos para Dios, no cuando lo hacemos para cumplir como un ritual, como decía José. Hay mucha gente que va al culto no por Dios, va por Él. Esa es la destrucción de la vida de Dios. Aquí Jesús no está hablando del vino nuevo como una unción que nos va a hacer caer, ni levantarnos y tirar sacos. Aquí está hablando de la vida de Dios. De que lo nuevo tiene que ser nuevo en todo sentido. De nada sirve, como mucha gente que dice, ay, yo salí de la estructura, para crear una estructura en su corazón, para estar lleno de resentimientos y rencores. ¿De qué están hablando? Esto no es un cambio de bando, no es un cambio de acera. ¿Me explico lo que les quiero decir, amados? Esto es una cuestión de vida. Tú no puedes decir, no, yo sí soy espiritual porque ya no adoro a la Virgen. Sí, pero adoras tu billetera. Esto no es sustituir ídolos. Esto es dejarlos para la gloria de Dios. Esto es vino nuevo con odre nuevo. ¿Me siguen? Es el paquete entero. O sea, tú no puedes aceptar parte de la historia. Tú no puedes decir, sí, yo creo en la salvación, pero voy a seguir ayunando todos los primero, el 15, el ayuno del fulanito, porque tiene que ser, como yo siempre le digo a todo el mundo, no puedes hacer el ayuno de él porque él ya lo hizo. ¿Me explico a dónde quiero llegar? Es vida de Dios, es el vino nuevo. Entonces Jesús dice, no cometan el error de arruinar las dos cosas. Arruinar vino y odre. Remiendo y vestido. Si tienen un remiendo nuevo, tiene que ser para un vestido nuevo que se rompió, porque los dos se sujetan mutuamente. Si tienen vino nuevo, o sea, recién hecho, que necesita ser fermentado, van a tener que cocerse un odre. Tienen que entender que esto es un todo. Y Jesús ya ha hablado de esto, aunque no usó esta analogía espectacular que aquí usa con los discípulos, y yo creo que Jesús se toma el trabajo de explicarlo tan profundamente, porque son los discípulos de Juan los que están preguntando. Y a los discípulos de Juan les costó, a algunos de ellos, hacer el switch. No negaban completamente que él era el Mesías, pero no estaban dispuestos a seguir todas las enseñanzas que el Mesías tenía. Seguían aferrados a una cuestión muy tradicional de su propia herencia judía. De hecho, les pasó a los discípulos también. Les costó en muchos aspectos mezclar o conjugar vino y odres.
Querían el vino nuevo, pero seguían aferrados a odres viejos muchas veces. No olviden que Pablo a Pedro lo encaró cara a cara. Y dice en la Biblia, era de condenar. O sea, era reprochable lo que Pedro estaba haciendo. Porque se hacía el gentil cuando le convenía, después venían los judíos y él mostraba que no comía ni estaba con los gentiles. ¿Entienden? Cuando la religión, cuando la estructura, cuando la liturgia o cualquier otra cosa empieza a tomar lugar de lo que Jesús hizo. Yo les he contado a ustedes la historia de una señora que a mí me dijo, tengo 30 años en esto, tú no me vas a decir lo que hacer. Y yo le dije, claro, era un mocoso, no debería haberle dicho, pero se lo dije. Y en 30 años no aprendió nada del Evangelio, señora. Porque seguía aferrada a tradiciones humanas. Tenía que decírselo. Esa tradición, Jesús lo enseñó en el buen samaritano y la parábola del buen samaritano. El hombre que ustedes desprecian y detestan fue el que yo voy a usar como ejemplo para mostrarles a lo que yo vine a hablar. Yo vine a hablar de una religión que nace del corazón, cuando Santiago, la religión que Dios ama. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Acordarse de las viudas y los huérfanos. Exactamente, exactamente. O sea, no es que las obras son la salvación, está hablando de compasión, de misericordia, de una vida que nace del corazón. O sea, el ayuno Jesús no lo anuló. ¿Saben que hay mucha gente que dice en este pasaje Jesús anuló el ayuno? Y no ayunan, como ley. O sea, están usando el odre viejo. O sea, hicieron exactamente lo contrario. El ayuno es necesario. Cuando el Espíritu te mueve a que es la voluntad de Dios y que Dios te lleva a un tiempo en el cual para acercarte al novio necesitas dejar otras cosas. Pero si el novio está a fiesta, no ayunes. Amén. Quiero a Dios que esto nos sirva de lección a todos. Porque este pasaje lo podemos aplicar. Sí, por ejemplo, a lo que Jesús enseñó con relación a la oración, con relación al ofrendar. Y yo ya lo mencioné la semana pasada. Y quiero reforzar. Aquí Jesús está hablando. Ninguna de las disciplinas espirituales, ninguna de las prácticas que tú hagas, por piadosas que parezcan, a menos que se hagan desde la perspectiva nueva, desde lo que Dios pide. Y Jesús viene enseñando y va a seguir enseñando la profundidad de la vida de Dios. Fíjense que cuando Jesús, por ejemplo, habló del adulterio, Él dijo algo muy interesante. Él dijo, muchos de ustedes, no dijo estas palabras, pero lo dijo en otras palabras, muchos de ustedes nunca se van a ir a acostar con otra mujer, porque a ese punto no van a llegar. Bendito sea Dios por eso también, ¿no? Cuidado, eso es muy bueno. Pero Dios quiere algo más profundo en ustedes. Dios quiere que no vivan con el corazón lleno de lujuria. Que ni lo piensen. Exactamente, exactamente. Muchos de ustedes nunca van a matar a nadie, hasta por miedo al castigo. Pero si no hubiera una pena de muerte y pudieran decidirlo, ustedes matarían. Sí. Una anotación sobre el ayuno. Sí. Cuando yo era muchacho, pequeñito, yo recuerdo que para cocinar la comida del mediodía, Sí. empezaban a las 8 de la mañana. Es verdad. Y pasaban el día entero en eso, enfocado en la comida, ablandar los frijoles, el arroz y las cosas, para poder comer a las 12. Es cierto. Entonces yo me imagino que en ese tiempo todavía era peor. Sí, señor. Ir al campo, cortar las cosas, ordeñar la chiva, buscar lo que sea. Pasaban el día nada más concentrado en querer comer. Qué tremendo. Entonces, es así. no había tiempo para la comida espiritual porque estaban trabajando en la comida material. Entonces por eso Jesús le decía, hey, hay tiempo para comer después, vamos ahora a comer lo que importa. Exactamente. Exactamente. Qué tremendo. Es muy cierto eso, es muy cierto eso. Y hay muchas analogías de ese tipo, como el saludo, el no saludéis a nadie, como Marta y Marta afanadas, están muchas cosas. No era que juntó 4 tacitas y cosas, bien como dice José, el agua había que ir a buscarla al pozo. Exactamente, eran todos elementos que involucraban mucho tiempo. Y ahí es donde está el elemento de enfocar el tiempo. Dios, muy buen aporte. Vamos a vivir con el vino nuevo, pero vamos a vivir con el odre nuevo. Vamos a agarrar todo del Señor y a vivir en la propuesta donde lo nuevo de Dios es realmente lo que Dios quiere
y no separar y no tratar de tomar algunos aspectos de lo nuevo, pero seguir aferrado a nuestras tradiciones o conceptos humanos. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos gracias esta mañana porque tú estás con nosotros y gracias por tu misericordia, tu bondad al regalarnos tu palabra. Y no solo nos diste tu palabra, nos diste tu espíritu para entenderla y obedecerla. Yo te pido que nos ayudes a vivir en el odre nuevo y en el vino nuevo que tú nos ofreces. Tú eres el vino, tú eres el odre, tú eres nuestra vida. Y por eso yo oro en el nombre de Jesús, para que sea que ayunemos o no, sea que oremos de mañana o de noche, sea que demos mucho o demos poco, pero que todo lo hagamos de corazón para ti. Que tú seas el centro de nuestro andar, de nuestra ley, de nuestra gracia, de nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Y amén.